Este es el último apartado de lo que es el embajador de Cristo. Tú estás transmitiendo, Embajadores de ¿verdad? Cristo. Sí, vamos a solamente las tres últimas preguntas, que fue donde nos quedamos la última vez, si no mal recuerdo, para concluir con este tema y avanzar al próximo, que es muy interesante el próximo también. Nos quedamos en la pregunta número 10. ¿O qué tal si recapitulamos desde la 8 de una vez, rápidamente, para no perder el hilo? Desde la Dale, 8, dale. ¿cuál nos dice? ¿Cuál es la misión a cumplir? ¿Cuál es la misión a cumplir de un embajador? Bueno, hacer su buen trabajo y recibir su buena paga. Estamos hablando en términos humanos. ¿Cuál es la tarea de un embajador? Hacer su trabajo bien, que le paguen y estar en shape o estar frío con todo. Pero ¿qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15? Ya que somos embajadores de Cristo. Bien. Y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, no solamente en la iglesia, no solamente en nuestro círculo de amistad, no solamente en nuestra casa, no solamente en nuestra familia, sino a todo el mundo, porque cada persona necesita escuchar de las buenas nuevas de salvación. Las personas tienen hambre de la palabra, pero muchas veces no encuentran quien los sacie de una buena respuesta bíblica. Sí encuentran muchas personas, sí, que les responden, pero en base a sus conocimientos, en base a su propia idea de lo que es el cristianismo. Pero no es eso lo que Cristo quiere que hagamos como buenos misioneros. No es que hablemos de nosotros, sino que hablemos del que testifican las sagradas escrituras. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras es que debemos de presentarle al mundo, a cada criatura. Por eso es que el evangelio puede ser predicado con poder. Pero si ponemos nuestras ideas por encima de la Biblia o para no darle una respuesta eh, una respuesta tan cortante, porque la palabra de Dios corta, que tú quieras o que no, la palabra de Dios corta, pero la palabra de Dios corta lo malo Sí. para dejar lo bueno en ti. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, que no te destruye, sino destruye lo malo en ti y te transforma a la imagen de Dios, siempre y Qué bueno. cuando tú la escudriñas con entusiasmo y con amor, buscando salvación en Cristo Jesús, no buscando tu propia Amén. sabiduría para pelear con los demás, sino buscando la salvación que es Cristo Jesús. ¿Me vas a decir algo, Israel? Sí, te voy a comentar que en ese punto que tú mencionas de que la palabra de Dios duele, es tan cierto y muchas personas se quejan, Ajá, porque tú sabes que, o sea, eso como tú mencionas, penetra lo más profundo de y choca con todas esas cosas negativas que se oponen a la misma palabra de Dios, que se exacto. oponen a los principios de Dios. Y tú ves que hoy en día, tú sabes que hoy en día vivimos en una generación que todo le ofende, todo le molesta, Ujú. y que uno tiene que dar un mensaje, ¿me entiendes? Cómodo para la gente, porque como todo le ofende a todo el mundo, entonces uno tiene que estar acomodarse. Y no es Exacto. así. Uno tiene que acomodarse a la palabra de Dios, no la palabra Ujú. de Dios al ser humano. Por eso tú Exacto. ves en tantas iglesias que solamente se predican sermones light, como que sermones así ligeros, suaves, para pasarle la manita a las personas. Pero no, se debe de predicar el evangelio, claro. Se debe predicar ese mensaje que nos motiva a arrepentirnos de nuestro pecado, porque lamentablemente, si seguimos de la misma forma como se vive hoy en día, como que solamente pasándonos la manita, así, ¿entiendes? Diciendo, oh, mira esto, así, como que no vamos a llegar a ningún lado. Se supone que la idea del cristianismo y del evangelio es que el ser humano tenga el carácter de Cristo, o sea, Amén. que se moldee el carácter de Cristo. Y de la única manera como eso puede suceder es con la palabra de Dios. Como Amén. dice Hebreos 4:12, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano y que rompe Exactamente. los tuétanos, o sea, te da durísimo, o sea, te da bien duro la palabra de Dios. Pero Ujú. como tú mencionabas, el hecho de que la palabra de Dios te dé duro es con el objetivo de transformarte, de cambiar, de hacerte una nueva persona. Amén. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, ya que toda palabra de Dios
inspirada por él mismo, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Qué tremenda Amén. promesa tenemos de la palabra de Dios. Qué tremenda descripción da la Biblia de ella misma, ¿eh? Sin embargo, muchas Gloria a Dios personas por le tienen miedo a la Biblia, creen que es algo solamente de condenación, que es algo solamente para ver los defectos tuyos. No, 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 no. Dios quiere ver tus defectos porque quiere transformarte. Dios quiere hacer de ti una nueva persona. Y por eso te dice que venga a Él y que escudriñe su palabra. Pero tenemos que venir y tenemos que abrir la Biblia que está con polvo en nuestras casas, en toda la casa del mundo. No voy a decir en toda la casa del mundo, pero en la gran mayoría de casas a nivel mundial hay una Biblia, porque es un bestseller un bestseller por generaciones. Es el libro más vendido a nivel mundial, pero tristemente el menos leído también. el más vendido y también el más, históricamente, el libro que más adquisición ha tenido. Pero Ujú. como tú mencionas, lamentablemente el ser humano ignora bastante lo que la palabra de Dios presenta. Y eso es Lament- triste, viejo. Ujú. Triste y trágico. El ser humano como que lo ponga tan a un lado, así como se ve. Incluso con la vasta tecnología que tenemos hoy en día, la Sí, cual nos permite tener como que asequibilidad a la palabra de Dios en exacto. todos los idiomas, de todas las formas habidas y por haber. Ajá. Aún así, todavía la ignorancia Predomina. impera en el mundo. Ujú. ¿Entiendes? Ese es el conflicto. Exactamente. Y ahí es lo triste. Dios juzgará a cada persona de acuerdo a sus obras. Exactamente. Pero para poder estar en pie en el juicio hay que tener una buena argumentación de Cristo Jesús a través de su palabra. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante en una de las lecciones que tenemos por allá. Vamos a estudiar el juicio también en su profundidad para que podamos entender todo esto. Bien, pregunta número 9 en Israel. Nos dice, ¿qué ayuda recibiremos? Wow. A pesar de que se nos manda a trabajar como buenos embajadores, también Cristo nos ofrece ayuda. ¿Sabes lo bien que tú te sientes en un trabajo cuando te mandan a hacer algo y de una vez te mandan un ayudante o te dan toda la ayuda posible para que ese trabajo se pueda hacer de una manera perfecta? Es muy bueno, uno se siente cómodo, ve que lo están apoyando, ve que no está uno desamparado así, el intemperie, sino que se preocupan por uno y tratan de que el trabajo quede bien, pero también nos dan la herramienta necesaria para que el trabajo quede bien. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10 versículo 19? Bueno, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El versículo que sigue, lo voy a parafrasear un poco, nos dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Jehová que hablará mediante vosotros. Y más para abajo nos continúa diciendo que y seremos aborrecidos de todo por causa de Cristo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué tremenda promesa se nos da en este camino, en esta tarea que Dios eh, para la cual Dios nos ha elegido, ¿eh? Israel. Aparte de que nos manda a trabajar por las almas, también nos da las herramientas necesarias, también nos da el Espíritu Santo, también nos da su palabra para que hablemos con poder, con ella, no nuestras palabras, sino la palabra de Él. Será dado lo que hablemos de hablar en aquel entonces, pero no será dado así, puesto el conocimiento en nosotros o las palabras correctas, así como por arte de magia, sino que Cristo nos recordará. Eso lo estaba yo viendo en el comentario bíblico adventista Exacto. Eso iba a comentar yo. y el comentario del Espíritu de Profecía también, que en ese entonces Dios y el Espíritu Santo comenzarán a recordarnos todas esas palabras, todas esas páginas que tiramos para la izquierda en busca de sabiduría. Dios la exaltará en ese entonces y podemos dar un tremendo testimonio de Cristo cuando seamos llevados ante gobernantes, ante reyes y ante gentiles.
¿Tenías algo que decir, Israel? Ok, que iba a comentar eso que tú mencionas, o a resaltar eso que tú mencionaste, que Ujú, en esos momentos cuando estemos ante tribunales, ante gobernantes y todo eso, ujú. nosotros vamos a dar testimonio de las cosas que hemos estudiado previamente. El Espíritu Santo Exacto. nos recordará todas esas cosas. Ujú. Y una prueba de eso fue con los discípulos. Tú recuerdas que los discípulos de Jesús, cuando ellos estuvieron en ocasiones así, incluso cuando para escribirlos y predicar y todo eso, el Espíritu Santo fue quien les recordó todas las palabras que Jesucristo ya les había mencionado. Exactamente. ¿Entiendes? Y Ujú. ellos por eso pudieron escribir todos los evangelios y todas esas cosas. Entonces es lo mismo. Uno tiene que por eso nutrirse con la palabra del Señor para que cuando lleguen esos momentos el Espíritu Santo haga su parte, porque como siempre Exacto. lo ha hecho. Ujú. Nosotros somos lo que fallamos constantemente, no hacer nuestra parte, que es escudriñar las escrituras, vivir cada día más buscando la palabra de Dios. Así mismo es. Pero lo importante en Israel es que estamos a tiempo todavía. Eso es lo más hermoso que tenemos. Tenemos el tiempo, todavía Dios nos da el tiempo, pero es para que lo aprovechemos. Mira cómo murió este señor, tristemente, así, sin esperarlo. Cualquiera de nosotros puede morir así instantáneamente, en cualquier momento. No pospongamos estudiar la palabra de Dios para mañana. No pospongamos nuestra salvación. No sabemos cuándo partiremos de este mundo. Por ende, hoy, querido hermano que me escuchas, me ves a través de YouTube o a través de Facebook, escoge por Cristo hoy. Decide abrir tu Biblia, si tienes mucho que no la lees, para que en ellas puedas encontrar a Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, el cual te dará salvación y vida eterna. Amén. Pregunta número 10, perdón, Israel. Rápidamente nos dice, ¿qué hacía de Esteban un campeón de la verdad? ¿Qué hacía de Esteban un campeón de la verdad en Israel? Esteban fue el último mártir, el último profeta que mandó Dios al pueblo judío, el cual tampoco lo quisieron escuchar. Fue el término de las 70 semanas, cuando murió Esteban en el año 34. En el año 70, trágicamente, fue la destrucción de Jerusalén, porque no quiso escuchar a los profetas, no quiso escuchar a los apóstoles, no quiso escuchar a Cristo y lo rechazó junto con sus palabras. Pero Dios siempre tiene campeones. Dios siempre levanta hombres para amonestar al pueblo. Siempre Dios levanta embajadores que trabajen por Cristo. Campeones de la verdad, como nos dice aquí de Esteban. Pero ¿cómo se hace un campeón de la verdad? ¿Un campeón de la verdad nace siendo campeón o se hace a través de las pruebas, a través de los estudios, a través de una constante relación con Cristo Jesús diariamente? ¿Predestinó Cristo a Esteban o Esteban se hizo un campeón de la verdad mediante Cristo? Hechos capítulo 6 versículo 8 y 10 nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, wow, dos atributos tremendos tenía Esteban en Israel. Me acordé de Elías, en el poder y en el espíritu de Elías. Ujú. Y Esteban, lleno de gracia y poder, dos características tremendas que solamente Dios se la puede dar. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nadie podía resistir a, a Esteban por la sabiduría y el espíritu que daba. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Según El eh, temor eh, a Jehová. el, el, el sabio de los sabios, Eclesiastés 1:7. el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, querido hermano que me escuchas. No nos creamos sabios en nuestra propia inteligencia. No, que yo soy sabio y yo tengo una relación con Cristo a mi manera. Y el Espíritu Santo me tocó a mi manera. No,
querido hermano. Cristo no te puede dotar de sabiduría si tú no vas a Él, que es la fuente de la cual emana la sabiduría del ser humano. Óyeme, el principio solamente de la sabiduría es el temor a Jehová. Por ahí comienza el principio de la sabiduría. Por ahí es que tú comienzas a ser sabio, querido hermano. Por eso se le llama a Esteban un campeón de la verdad, porque Esteban temió a Dios y Dios lo llenó y lo dotó de sabiduría para poder hablar a las naciones, para poder ser un ejemplo hoy en día, después de casi 2000 años. Sigue siendo un ejemplo, un campeón de la verdad. De esa misma manera, Cristo quiere transformarte a ti, querido hermano. Cristo quiere hacer de ti un campeón de la verdad en Él, no un campeón de la verdad en ti mismo. Porque para eso es la palabra de Dios, para transformarte a la imagen de Dios, no a la imagen de ti mismo. Pregunta número 11. No sé si tienes algo que decir, Israel, para continuar con la No, pregunta número 11. no, puede continuar. Ok, promesas. ¿Quién asegura el resultado? ¿Quién asegura el resultado? Muchas veces, como seres humanos, creemos que tenemos un futuro asegurado. Creemos que todo lo que planeamos se dará, llueve, truene o vente. Un buen dicho dominicano allá eh, en San Juan que tenemos. Llueve, trueno o vente. Se va a cumplir así porque yo lo dije. Pero es de esa manera que trabaja Cristo. No, que el que pida con fe será dado y será hecho así. Y yo pide con fe y eso se va a hacer así en el nombre de Jesús porque yo declaro que eso será así. Es de esa manera que Cristo trabaja. O sea, que tú le pides a Cristo y Cristo tiene que hacer lo que tú digas obligatoriamente. ¿Quién asegura el resultado? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6, 7 y 9. Nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí nos está hablando Pablo de su obra misionera que hizo con Apolos. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros hacemos cualquier obra. Nosotros plantamos una familia, nosotros comenzamos a estudiar cualquier carrera, podemos comenzar un trabajo. Estoy hablando en términos materiales, porque aquí se está refiriendo es a la palabra de Dios y a la predicación, pero lo estoy poniendo de esta manera. Yo planto un trabajo, yo planto una familia, planto cualquier otra cosa, pero el crecimiento de todo eso que yo me proponga es Cristo Jesús, es Dios que lo da, no soy yo. Por más correcto y por más preciso que yo tenga un plan, Cristo Jesús es el que conoce el futuro. Porque mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Jehová. Isaías capítulo 55, versículo 8. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Wow. Ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco. Solamente el crecimiento de Dios es lo que vale, porque de Él es que depende cada una de nuestras facetas, cada uno de las cosas que emprendamos. Nuestro futuro depende de Cristo Jesús. Todo depende de Él, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. No hay, después de esas tres características, no hay nada. Y fíjate, Jewel, que hay que ser humilde para reconocer eso, porque muchas veces uno se crece cuando uno está haciendo cosas para Dios. Thank you. Cuando uno está haciendo cosas para Dios, uno se cree. Y uno dice, bueno, Dios me está utilizando. Ya uno se hace dueño, como que se hace dueño de las cosas. Y no es así. Sí, Todo es por Dios, todo es para su honra y su gloria y todo es para Él. ¿Me exacto, entiendes? Nosotros somos únicamente simples instrumentos en sus manos. exactamente. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros los seres humanos. Lo que sucedió también con Lucifer, lo que ha sucedido con todas las personas que han rechazado a Dios a través de la historia, a través de los siglos. Han creído que por sus propios esfuerzos pueden, eh, eh, tienen un futuro asegurado. Lo mismo sucedió con los judíos.
que por sus propios esfuerzos, por su propio mérito, pensaban que podrían agradarle a Dios, podrían tener el futuro asegurado como una nación santa. Lastimosamente no fue así. Claro que Cristo tiene pueblo en Israel remanente que no ha doblado la rodilla ante Baal y en el mundo completo, pero no cumplieron con el propósito que Cristo quería que cumpliesen. De la misma manera, hoy en día también el cristianismo. Creemos que por que sabemos un poco de la Biblia, ya no vamos a caer. Estamos haciendo un edificio en nuestro propio conocimiento, muchas veces que no vamos a caer en tentación, pero muchas veces caemos porque estamos poniendo nuestra vista en lo que hemos estudiado, no en el que da el poder en la palabra, que es Cristo Jesús. Y por eso caemos Amén. Eso, drásticamente. mira, eso que tú mencionas es un punto muy importante porque es tan cierto. O sea, todo ser humano pasa por eso. En el Sí, mismo momento que uno dice, yo puedo, que uno se hace autosuficiente para cualquier cosa, ya sea vencer una tentación, cualquier problema, ya uno sí, está inmediatamente enfocando su vista en uno mismo y desenfocándose de Dios. ¿Entiendes? Eso fue exactamente. lo que pasó con Pedro. Tú recuerdas la historia de Pedro cuando él Sí. quiso caminar por el agua. Él estaba mirando a Dios, a Cristo Jesús, cuando estaba ahí en el agua también. Y Ujú. desde el momento en que él miró hacia atrás, ahí se empezó a hundir. Y es lo Comenzó a mismo que hundirse. nos pasa a nosotros. O sea, cuando uno quita la vista de Jesús, uno se hunde en las cosas del mundo, en los problemas, en las dificultades. Y no es hasta que uno vuelve a mirar a Cristo Jesús que no salimos de esa situación, ¿entiendes? Por eso es necesario Exactamente. no tener pendiente que necesitamos mirar todos los días, constantemente, a Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén, Israel. Tremenda, tremenda aclaración acabas de dar ahora mismo. Gracias por traer a colación el apartado de Pedro. Fíjate que yo estaba, antes de comenzar con el estudio, hace como media hora, estaba estudiando el libro de Isaías en el año bíblico. Estaba estudiando el capítulo 43 al 45. Y el capítulo 45 dice algo que me impactó. Lo hubiese visto y lo había leído ya anteriormente este versículo, pero me impactó de una manera tremenda porque lo leí en todo su contexto. Y cuando tú entiendes, cuando tú lees con el contexto, el capítulo completo, el versículo te choca más todavía, porque tú te das cuenta del verdadero significado de ese versículo. Claro que nos dice Isaías 55, no, 55, no, 45. A ver, que lo tengo por aquí, ok. Isaías 45, 22, Israel, un versículo muy conocido. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo pensaba mencionar ese versículo hace un rato, cuando te mencioné lo de la, mira, poner los ojos en Jesús, porque otro versículo que hace referencia a la misma idea. Sí, La salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús y uno tiene que mirarlo a Él porque se encuentra lo que nosotros necesitamos. El único que nos puede proveer eso es Cristo Jesús. Por eso Él nos dice, mírenme a mí, porque yo soy su ayuda, yo soy su solución, yo soy lo que ustedes necesitan. exactamente, varón. Tremendo, tremendo, tremendo versículo, varón. Tremenda enseñanza podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Fíjate que solamente tenemos unos cuantos minutos y hemos leído unos cuantos versículos por arribita solamente, que no hemos ni profundizado no hemos hecho exégesis en cada versículo, sino que lo estamos leyendo así, lo estamos comparando con el día a día y mira todo lo que, la enseñanza que podemos sacar solamente de algunos versículos de la Biblia. Imagínate ahora que cada ser humano eh, lea la Biblia por lo menos por una hora, la escudriñe o escudriñemos la Biblia por una hora. Tú sabes la promesa y todo el cambio drástico que hubiese habido en la humanidad si el ser humano hubiese hecho eso desde el principio y no hubiese seguido a tradiciones humanas, ni su propio conocimiento, ni su propio humanismo hoy en día. Habría sido distinto. Toda la promesa de Dios hubiesen cumplido ya. ¿Me ibas a decir algo? Yo decía que las cosas serían distintas, pero lamentablemente, y eso da tanta pena, viejo, que
El ser humano decide seguir su propio camino, hacer su propia voluntad, vivir su propia vida como le place, Sí, ¿entiendes? Sin considerar a Dios. Y ya cuando llega un momento donde está ya viejo, de mayor en edad, avanzado y cosas así, ahí es cuando viene ya a querer acordarse de Dios. Y fíjate que Dios es bueno y maravilloso. Y eso es lo que me amén. apasiona de Dios. Que Él, aunque tú lo rechaces toda la vida, Él no te, y tú te decides hoy aceptarlo. Él te acepta así tal y como tú eres. Yo estaba leyendo un devocional esta mañana con respecto a la historia de Manasés. Tú sabes que Ajá. ese fue un rey malo. Ese tipo fue Ay, el final, en maldad, él lo hizo todo, se podría decir. tipo amargaba Y como la hiel. exacto. Y Ujú. fíjate que él hizo una oración, ya cuando él estaba ya en un punto que uno dice, wow. Y Crítico. fíjate, humanamente, él oró al Señor y Dios lo perdonó y lo restauró. Pero fíjate, es curioso que uno humanamente pensaría, bueno, es lógico, te está yendo mal ahora, entonces cuando te está yendo mal es cuando tú buscas al Señor. Y Ajá. claro, Dios es misericordioso y Él me va a ayudar. Esa es la mentalidad humana, Sí, ¿me entiendes? Uno piensa de esa forma, pero fíjate cómo piensa Dios. Dios no nos ve así. Si Dios pensara de esa forma, Él nunca nos perdonaría ni siquiera, porque nosotros hacemos eso constantemente. Le sí. buscamos cuando estamos en el problema. ¿Entiendes? Y a Ujú. pesar de que tenemos esa intención negativa de buscarle cuando estamos en el problema, el Señor nos sigue perdonando, nos limpia y nos motiva a quedarnos con Él. ¿Entiendes? Entonces, al estudiar esa historia de Manasés, yo dije, wow, es tan interesante ver eso, de que Dios no rechaza, aún a pesar de la maldad, de lo tan bajo que uno caiga, de qué tan lejos se haya ido uno. El Señor está ahí dispuesto a restaurarte, porque eso fue, Amén. Dios no simplemente perdonó a Manasés, sino que también lo restauró. Amén. Y eso es lo bonito de Dios, de que su misericordia, realmente cuando tú pruebas la gracia y la misericordia de Dios, tú dices, wow, o sea, literal, el Dios a quien yo sirvo es un Dios grande, misericordioso, benevolente, y como dice la Biblia, tardo para la ira y grande misericordia en verdad. Amén. Y ese es el Dios que Él quiere que tú conozcas en la Biblia. Como único tú te vas a dar cuenta de ese Dios es escudriñando su palabra. Porque muchas personas tienen un concepto erróneo de Dios. Creen que Dios lo va a condenar ahí mismo mediante pecado. No, que ya no tengo salvación para mí, ya yo me morí. Ya Dios mátame, ya no tengo salvación. Dios es un Dios amoroso y perdonador, pero Él quiere transformarte porque Él quiere salvarte. Y Él quiere quitar toda la basura que hay en ti. Él la quiere quitar porque Él no puede salvarte en pecado. Por eso Él quiere Amén, transformarte, hacer de ti un campeón o una campeona para su gloria, ser un embajador de Cristo, ser un verdadero cristiano. Pero para eso tú tienes que someterte a Dios. Para eso tienes que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que hace un campeón eh, eh, en Dios. Mediante las batallas es que se conoce si alguien es un campeón o no. Todas esas batallas que tuvieron estas personas, Esteban, del cual estamos hablando, fue muerto por el testimonio de Cristo Jesús, por la palabra que él profesaba creer. Tenemos nosotros esa fe hoy en día de morir por la palabra de Dios, así como murió Esteban, sin bajarle un chin, sin torcernos. Es algo que solamente el Espíritu Santo lo produce en el ser humano. Nosotros lo vemos como algo legítimo, como algo imposible. ¿Cómo una persona va a morir por Cristo Jesús? Pero el morir en Cristo Jesús es ganancia, hermano mío. amén, Cuando tú realmente amas a Dios, cuando tú realmente lo conoces. amén. Por eso el punto que tú mencionas, es necesario no conocerlo. Hay una frase Exactamente. que dice el pastor Grajales. Él menciona, conocerle es amarlo. Y es Amén. cierto, esos mártires que estuvieron dispuestos a morir por el Señor, la razón de eso fue que ellos conocieron a Dios, ellos sabían a quién seguir. Ellos no murieron así por amor al arte. No. Ellos sabían y tenían la certeza de que al Dios a quien ellos servían era y es el Dios verdadero. Y Amén. estuvieron dispuestos a morir por esa verdad que profesaron y por la cual vivieron. Amén. Pero eso lo produce solamente Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Produce la paciencia en nosotros para poder soportar cualquier prueba. Pero es mediante Cristo Jesús que podemos soportarla, no mediante nuestras propias sabiduría, no es por nuestro propio conocimiento.
Es algo que el Espíritu Santo va moldeándonos, pero a través de Cristo Jesús. Si decidimos buscarle a Él de todo corazón y si no rechazamos a la voz del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Bien, vamos a tener la última pregunta en Israel. Es la pregunta número 12 que nos dice, ¿qué se promete a los misioneros voluntarios? Wow. ¿Qué se promete a los misioneros voluntarios? Acuerdo yo que allá yo hice mi pasantía en la MED como voluntario allá en la República, allá en San Juan de la Maguana. ¿Qué me dieron a mí como voluntario? Una jugola y dos masitas. En serio. Duramos 2 meses, Ay, ay, muchachos, ay. ahí en ese sol ahí, parando gente y dando tratadito y con una gorra ahí, dos jugolas y una masita. Y Ya, ya. la calificación por ser voluntarios para poder pasar O te estaba la haciendo lo de pasantía. los 60 horas, ¿no era? Sí, 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 sí. Le dicen los bomberos. Mm. Y eso es lo que me dieron por ser voluntario. Pero, ¿qué nos ofrece Cristo por ser misioneros voluntarios de Él? Veamos qué nos dice Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12:3 nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece a nosotros como voluntarios, como, como embajadores de Cristo? Nos va, nos promete y nos dará lo mismo que Dios le dio a Esteban, una gracia y un poder tremendo. Por ende, él fue una luz donde estuvo. Y hoy en día se tiene como alguien que caminó con Cristo Jesús, que, o sea, que sigue todavía Amén. alumbrándonos, nos sigue enseñándonos con su ejemplo de qué realmente significa ser un vencedor en Cristo Jesús y de lo que significa renunciar al mundo y seguir al Maestro por donde quiera que va. Como estrella perpetua eternidad también resplandecerán. Asimismo va a resplandecer Esteban en el cielo. Tiene 2000 años que Esteban murió prácticamente y todavía sigue siendo una luz para nosotros y un ejemplo de humildad. Qué tremenda promesa vemos cumplir en los personajes bíblicos de Israel que se sometieron a Dios. Amén, así mismo, bebé. Qué tremenda, qué tremendo gozo me da a mí ver cómo la palabra de Dios se cumple así ante nuestros ojos. Personas que lo dieron todo por Cristo y hoy en día son personas ejemplares en la Biblia completa, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué mejor ejemplo que Cristo Jesús, que murió por nosotros, que se entregó y sigue brillando, ya que Él es la luz del mundo y seguirá brillando por toda la eternidad, ya que Él es el Amén. camino, la verdad y la vida y nadie verá al Padre si no es por Él. ¿Tienes algo más que comentar, Israel? ¿O qué te ha parecido este último apartado de Embajadores de Cristo? No, no tengo más nada que comentar, solo que le podría agregar que verdaderamente cuando uno se entrega a Cristo, permite que Él trabaje como Él anhela hacerlo. Amén. Uno se constituye en un embajador, que es su deseo, y puede llegar a vivir así, con ese gozo, y estar incluso a muerte si es necesario, por la causa de Cristo. Y eso es lo bello del Evangelio. Eso es lo hermoso, hermano mío, de seguir a Cristo. Así que instamos a cada persona que nos está viendo, cada persona que nos está escuchando en cualquier parte donde esté. Ven a Jesús, hermano mío. Ven a Él. Él es la fuente de agua viva. Él nos dice que si venimos a Él no tendremos sed jamás. También nos dice en Juan 8:12 que Él es la luz del mundo y el que anda en Él no andará en tinieblas jamás. Este mundo está lleno de tinieblas espirituales, de confusión, de maldad, de pecado, de odio.
Pero si vas a Cristo Jesús, Él te promete que te hará resplandecer en el firmamento como una estrella perpetua eternidad, hermano mío. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te proteja donde quiera que estés y puedas tomar tu decisión de ser un embajador de Cristo Jesús ahora que hay tiempo. Vamos a concluir, Israel, con una oración. Si nos puedes dirigir en oración, por favor, te lo agradecería. Claro, oremos, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido, Señor, ver un día en mi vida, un día, oh Padre, en el que indudablemente podemos acercarnos más a ti y venir arrepentidos porque tú, oh Dios del cielo, nos perdonas, nos limpias, nos capacitas y extiendes tu misericordia, oh Padre, para transformarnos y darnos una nueva oportunidad de vida. Esta vez de la forma correcta que es en ti, Señor. Por Amén. eso pido de forma especial por cada una de las personas que vayan a ver este tema, también por Jewel, para que tú les bendigas, oh Padre, y nos sigan motivando a cada día más buscar de ti, a buscarte a través de tu palabra, Amén. a cada día más llenarnos de la misma y hacer, oh Padre, lo que tú quieres que seamos. Personas que reflejen el carácter precioso del Señor. Amén. Límpianos, oh Padre, y dirígenos siempre. Ayuda a las personas que necesitan de ti, Padre, sobre todo a los que han perdido seres queridos, a todas aquellas personas que de alguna u otra manera han sufrido, oh Señor, a causa de esta pandemia. Y a todas las personas, oh Padre, a vida y por haber, que necesitan de ti. Bendíceles y ayúdales. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Amén, hermano mío. Gracias por acompañarnos y bendiciones para Un todas las placer, personas mi hermano. también que nos vieron a través de Facebook Live. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que sigamos perseverando en su palabra y mantengámonos firmes hasta que Cristo venga. Bendiciones mil. Bendiciones, mi hermano. Igualmente, brother, pasa feliz resto de la noche.